Hemos tenido nuestro debate en una apuesta prolija, sin desbordes, una apuesta bien organizada por gente especializada, formada, un debate de una Argentina democrática deseada, de la Argentina que deseamos de alguna forma ser, pero no necesariamente de la Argentina que somos, de la democracia que tenemos. Es una novedad decir que faltó Scioli al debate, porque eso ya es público. También es una novedad decir que la Argentina se quedó en ese espacio de discusión público sin la posibilidad de confrontar cuál va a ser el modelo o el proyecto de país que seguirá a un periodo de 12 años, un periodo de hegemonía del matrimonio Kirchner, que le otorgó a la Argentina un perfil muy particular. Recuerdo en una ocasión el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, dio un detalle de cuánto había cambiado Argentina en algún sentido en la época de Kirchner, cuando dijo que su hijo menor, un adolescente, le confesó que para él Perón en realidad era Kirchner. De modo que hay una impronta muy fuerte que es el kirchnerismo y que no hemos podido tener en ese espacio de discusión. Esto puede responder a muchas razones. Scioli pudo no haber ido por la lógica de que el que gana nunca debate, lógica que proviene ya de décadas atrás con Menem. Puede ser resultado de la propia idea constitutiva del kirchnerismo, que es la de no compartir espacios de discusión pública con el otro, esa concepción que viene de teorías políticas, de pensadores que son anteriores incluso a la Clau, a quien se menciona muy seguido, y para el pensamiento para el cual el otro no es como yo, el otro es otro y al mismo tiempo es enemigo, no es amigo, es enemigo. Pero puede también de alguna forma tener que ver con otro debate subterráneo o paralelo, un debate de segunda marcha, diría, una discusión que no es demasiado pública, pero que se está dando dentro del espacio del oficialismo, y es qué naturaleza va a tener el gobierno de Scioli. Esto ha quedado en evidencia no solamente con el faltazo de Scioli el domingo a la Facultad de Derecho, sino también con la actividad que mantuvo la semana pasada el gobernador Urtubey en Estados Unidos, emisario enviado por Scioli para discutir en el Consejo de las Américas con actores con los que no está acostumbrado a discutir el kirchnerismo. La pregunta entonces es si mientras hay una parte de la Argentina que se propone dar un debate, una discusión pública en un ámbito, hay otra parte de la Argentina, la que ha tenido el poder de decisión y la más decisoria, que es la del peronismo, que tiene un debate paralelo. Esto genera incertidumbre sobre el resultado electoral, naturalmente, en los propios actores y también en el electorado. Para hablar de estos temas, de estas cuestiones de incertidumbres, trajimos la persona adecuada. Es Marcos Novaro. Es un sociólogo. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, por favor. Marcos publicó, Marcos es investigador del CONICET, titular del CIPOL, y ha publicado en la editorial Katz un libro que se llama Manual del Votante Perplejo, que de alguna forma nosotros podemos asociar a estas ideas sobre la incertidumbre, la perplejidad que puede despertar en el electorado en general, pero incluso en el propio kirchnerismo, en el voto oficialista, tener un candidato que no responde plenamente a las características o las singularidades que ha tenido este proceso, este proyecto en estos últimos años. Bueno, esto es una terapia, dice la bajada, una terapia en 6 pasos contra la neurosis política. ¿Cómo definís esto? ¿Cómo definís lo de la neurosis la angustia del votante? Del votante medio argentino que pasa frecuentemente del entusiasmo a la decepción y que sufre, digamos, ¿no? Cotidianamente sufre la política. La sufre porque se frustra, porque cree que todos los políticos son iguales y lo tienen cansado, digamos, o porque está esperando un salvador, uno que sea realmente distinto y que dé vuelta al país como una media y que nos convierta en un país mejor, ¿no? Vos hablas de 2 categorías, ¿no? Eso está muy presente, incluso en el arranque. Cínicos e ilusos. Cínicos e ilusos, digamos, ¿no? O sea, que a veces son personas diferentes, a veces son las mismas personas que pasan de ser ilusas a cínicas. Ajá. Cuando se frustran, digamos, ¿no? A veces, no es estructural. No son 2 campos sociales claramente diferentes, sino a veces somos los mismos que alternamos, claro, ¿no? Y que en general en las 2 posiciones tenemos dificultades para juzgar los procesos políticos tal como son, ¿no? Cuando estamos muy entusiasmados tendemos a minimizar los problemas. Cuando estamos frustrados, cínicos,
no vemos las diferencias entre las alternativas que tenemos delante, digamos, ¿no? Y eso me parece que en alguna medida nos dificulta el aprovechar las oportunidades y el también moderar los apoyos, ¿no? Condicionar los apoyos. Me parece que en los últimos años hemos vivido las dos situaciones, ¿no? Y tal vez en la elección actual también lo hagamos, ¿no? Estamos, muchos votantes están esperanzados con que va a abrirse una etapa completamente nueva de la política argentina, como si el país pudiera realmente reinventarse, ¿no? Eso ya nos lo propusieron Menem, los Kirchner mismos, digamos, y la verdad es que después de las crisis lo que queda es a veces lo más rígido del orden anterior, lo más difícil de modificar, y a veces los gobiernos echan mano de eso que resta del orden preexistente, porque de algo se tienen que sostener. Entonces, no está tan claro que las crisis sean buenas ocasiones para empezar un cambio, ¿no? ¿Y qué recorte harías hoy del electorado en ese sentido? Porque, por ejemplo, los kirchneristas no pueden ser cínicos, sobre todo los que están muy comprometidos. Pero tampoco esperan nada, porque han tenido ya más de una década de administración y además se asumen de alguna forma como si fueran Varoufakis, ¿no? Ni siquiera... Sí. Bueno, siempre están diciéndonos lo mejor está por empezar, ¿no? Si ustedes nos dan más tiempo, vamos a hacer todas las transformaciones estructurales. Uno lo escucha, digamos, en muchos, sobre todo en los sectores más ideológicos del kirchnerismo, decir, esto hasta acá fue el prolegómeno, viene la construcción del paraíso, digamos, ¿no? Y la verdad que todavía falta lo mejor. Claro, todavía falta lo mejor. Es difícil de creérselo después de 12 años, pero hay mucha gente que mantiene su ilusión en eso. También hay una actitud cínica y oportunista que permite ser kirchnerista, digamos, ¿no? Que es el que... ¿Pero esa actitud es consciente? ¿O? Yo creo que sí, digamos, ¿no? Hay mucha gente que muy razonablemente dice, bueno, yo tomo lo que me dan. Y lo que me dan finalmente me permite vivir. Entonces, el argumento de conservemos lo que tenemos... Una posición más bien pasiva, ¿no? Más bien pasiva y que tiene su racionalidad, digamos, porque la verdad es que la gente ha experimentado caídas muy abruptas y entonces defender este orden en que el Estado me provee por lo menos un piso mínimo de subsistencia tiene su lógica. Por eso el argumento de conservemos lo que tenemos, no cambiemos porque es un riesgo, es un argumento que a una parte importante de la población lo satisface. ¿Quieres decir entonces, Marcos, que puede haber tanto cínicos como ilusos en el conglomerado oficialista como en la oposición? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo diría ¿Y cómo se recorta entre los opositores? Mira, yo creo que hemos pasado de un ciclo en el cual se pensaba mucho en que venía el tsunami del cambio, ¿no? Era un argumento que usaba mucho Macri a principios de este año, ¿no? Viene el tsunami del cambio, este ciclo kirchnerista ha probado todos los defectos del populismo irresponsable, de la violación de las normas de la República, y ahora vamos a tener una política entonces responsable, republicana. La contraluz de lo que ha sido estos años va a relanzar al país, ¿no? Un discurso que aparecía en los últimos 2 años. Sí, ejemplo, es un discurso muy basado también en una historia argentina, que siempre cree que las crisis van a ser oportunidades para renacer. Y la verdad que ese tsunami del cambio me parece que hoy está un poquito aplacado. Tal vez... ¿A qué lo atribuís? Bueno, en parte a que se ha demostrado que las expectativas de cambio son más acotadas, precisamente porque mucha gente tiene miedo de una crisis más aguda y tampoco cree mucho en este asunto de la refundación. Entonces, en alguna medida es un poco de sentido común, ¿no? También es que los líderes disponibles no entusiasman demasiado, ¿no? Tienen pocos recursos, tienen poco carisma. Tal vez eso es bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Yo escuché el debate y dije, bueno, ninguno de estos tipos te está enamorando, pero todos tienen argumentos que tal vez te convencen, ¿no? Vos hablás en tu libro, le dedicás un pasaje importante a la idea, además de muchas cuestiones de la teoría política, a la idea de la construcción de liderazgos. Sí. Y reconoces, cosa que no hacen demasiados, acerca de la importancia de la construcción de un líder. En una democracia, no una democracia autocrática, ni mucho menos, sino una democracia consolidada y abierta. Sí, no atribuirle la cuestión del liderazgo solamente a los que quieren pervertir la democracia, sino que las democracias maduras también necesitan liderazgos, y una democracia participativa, con control institucional, de todos modos gira alrededor de líderes, ¿no? Y eso me parece que la visión republicana a veces un poquito ingenua, a veces lo ignora, ¿no? Dice, ponés el ejemplo de Roosevelt nada menos, ¿no? Sí, claro. Bueno, la política norteamericana es una
una cantera de buenas lecciones sobre liderazgos que al mismo tiempo son potentes, pueden impulsar cambios, pero no dejan de ser líderes responsables, digamos, son contenidos por las instituciones, ¿no? Roosevelt, yo hago siempre la comparación, que no es que la inventé yo, digamos, ¿no? La han hecho muchos analistas, la comparación entre por qué Roosevelt, más allá de su afán transformador, se detuvo frente a la Corte Suprema y postergó reformas, aceptando que la Corte Suprema le frenara muchas leyes importantes, mientras que Perón, cuando llegó al gobierno, lo primero que hizo fue cambiar la Corte Suprema. Poner su Corte Suprema y desde ese momento no tuvo freno alguno. Digamos. Recordemos que Roosevelt ganó 4 elecciones consecutivas, único caso en la historia de la democracia norteamericana. Y después los norteamericanos evitaron en una época excepcional también. ¿no? Evitaron que volviera a pasar porque asumieron que, bueno, eso en alguna medida fue justificado por la crisis del 30, después por la Guerra Mundial, pero también supuso una concentración de poder inconveniente, ¿no? Me llamó la atención también en el libro la idea de cómo democracias consolidadas pueden necesitar reforzar liderazgos y pasar por un periodo de concentración importante de poder y el mismo sistema regenerarse y redistribuir ese poder cuando condiciones excepcionales cuando se den las condiciones excepcionales. Lo que te quiero preguntar sobre esto es si ves que en Argentina, que de alguna manera responde a esa lógica, porque los Kirchner vienen después del desastre, se quedan 10, 12 años, tal vez más de lo que la sociedad hubiese, incluso los propios kirchneristas, imaginado. Yo lo que te quiero preguntar es si vos ves que en la Argentina puede venir ese proceso de redistribución del poder después de ese periodo de excepción. Bueno, en alguna medida lo hubo, ¿no? Los Kirchner tuvieron mano libre y carta blanca durante unos años. La concentración estuvo. Sí. La concentración estuvo y fue inédita, digamos, ¿no? Fue mucho más amplia que para Menem. Ahora, igual que a Menem, llegó un momento en que la sociedad también le retiró la confianza, ¿no? Pasó en 2009, pasó en 2013. Hubo un momento también en que los jueces los detuvieron, digamos, ¿no? Los jueces tarde, mal, a medias, pero algunas de sus reformas más perjudiciales para la división de poderes, para la libertad de expresión, las frenaron, las demoraron, las condicionaron. Entonces yo creo que el sistema institucional argentino es muy deficiente, pero no es tan deficiente como a veces creemos, digamos, ¿no? Yo creo que la democracia resistió y eso hay que celebrarlo, digamos. Y pasó en parte por presión de la sociedad, porque la sociedad se manifestó en algunos momentos. Ganando la calle incluso. Ganando la calle en 2008, 2009, 2012, 2013 hubo resistencia activa y fue eficaz. Digamos, no hay que minimizar eso. De modo que es una democracia dinámica la Argentina. Yo creo que es una democracia bastante imperfecta, pero nada parecido a lo que uno puede decir es la democracia autoritaria de Venezuela, donde no hay ninguno de esos frenos. La gente puede protestar durante años y el gobierno hace igual lo que se le canta, digamos. Y eso acá no pasó. Eso probablemente podría haber pasado. Sin duda no hay que minimizar la responsabilidad del kirchnerismo, porque el kirchnerismo quiso ir mucho más allá, pero no pudo. Hoy dicen, nosotros no quisimos cerrar medios de comunicación, no quisimos suprimir la libertad de los jueces. Hay que leer, no pudimos. Bueno, está bien, no pudimos, ¿no? Pero la verdad es que quisiera preguntarte sobre el final acerca del debate. ¿Qué sabor te dejó el debate? Yo hice una especie de introducción sobre la idea de que hay 2 ámbitos de discusión, ¿no? Claro. Sí, el peronismo no discute con todos, discute entre ellos, ¿no? Esa es la idea. Y el argumento de Scioli, yo discuto con la gente, no discuto como si los políticos con los que él compite no son gente, digamos, ¿no? Yo discuto con los votantes directamente. Y Primero te quiero preguntar sobre el formato del debate de los 5 candidatos. ¿Qué sensación te dejó? A mí me dejó la misma que vos, digamos. Yo creo que el método fue muy restrictivo para evitar desbordes, cruces, digamos, réplicas que podían terminar en un poco de conventillo. Y la idea era evitar el barro, la idea era, me parece, desmentir la advertencia que había hecho Scioli y decir esto va a ser barro. Hostilidad y agresión. Esto va a ser puro chicano. Lucha de barro. Y la verdad que no lo fue. En un contexto, digamos, de mayor confianza con las reglas, probablemente podría haber sido más flexible el sistema, pero me parece que fue una decisión correcta de los organizadores y de los propios participantes.
yo creo que fue una de las condiciones seguramente que para Macri fue muy importante para participar, que era realmente lo que hizo que el debate fuera importante, claro, que estuviera Macri. Claro, o sea, si la verdad que si no iba Macri, el debate no existía. ¿Te parece digamos, que es un ¿no? antecedente, que es una fecha a partir de la cual... Y sí, me parece que fue un momento importante por la decisión, el riesgo que tomó Macri, que hay que reconocérselo, y del que salió bastante bien parado. Ojalá después pierda la elección y se diga perdió porque debatió, entonces nunca más nadie va a debatir, digamos, ¿no? Pero me parece que es difícil que ese argumento prenda, más allá de que lo repite el gobierno, de que el debate mostró que toda esta gente no tiene nada para hacer, digamos, nosotros gobernamos y hablamos con la sociedad. Sí. Yo creo que puede que Scioli gane, porque la gente igual no le importa demasiado que no haya... Esa es la pregunta final que te quiero hacer en un minuto. Sobre ese supuesto, ¿qué imaginás? ¿Qué naturaleza de gobierno imaginás con Scioli presidente y la discusión sobre la distribución de poder dentro del peronismo en el poder? Yo creo que el sistema político argentino está reequilibrándose a pesar de todo lo que quiere hacer el peronismo con la democracia argentina, ¿no? Si sigue queriendo usar los mismos métodos que usó el kirchnerismo, creo que los resultados van a ser malos. Si quieren seguir usando el mismo modelo de comunicación, esto de yo no discuto con los otros políticos, discuto con la gente, yo creo que a Scioli le va a ir mal. Scioli va a tener que hacer otro tipo de estrategia de comunicación. Y de la misma manera va a tener que hacer otra estrategia legislativa, otra estrategia de argumentación pública y de formación de gabinete. Él va a necesitar ministros que den la cara por él. Sí. ¿Cómo los va a reclutar si ni siquiera Urtubey, sus socios ultra kirchneristas, lo están bombardeando por decir una cosa mínima, digamos? Entonces me parece que la política, aún en el caso de que gane Scioli, va a cambiar mucho en la Argentina. Va a ser un cambio de una larga transición. Progresivo. Me parece que no vamos a ver un vuelco, digamos, pero me parece que la desconcentración de poder ya empezó hace tiempo y va a seguir, digamos. Manual del votante perplejo, de Marcos Novaro, una terapia en 6 pasos contra la neurosis política. Está en la calle, es de Editorial Katz. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Un gusto. Ya venimos en un minuto. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar.
Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Segundo bloque de Divina Comedia. Estamos con Ignacio Liberadol. ¿Cómo estás? En el segmento financiero, Liberadol. Nacho, bueno, el gobierno cumplió con su promesa, que es una promesa que no podía no cumplir, que era depositar el pago del bono en 2015, un bono que sacó el kirchnerismo hace una década, sí, cuando refinanció, cuando empezó a arreglar la deuda en default, ¿no? En sí, épocas de Labaña, Nielsen, sí, esa gente. Que se lo colocó al principio a Chávez. Que se lo colocó a Chávez a una tasa muy alta. Sí. Bueno, el gobierno lo presenta, como todas sus iniciativas, como una buena noticia. ¿Es una buena noticia para el tenedor de bonos o también es una buena noticia para el gobierno? Para el tenedor de bonos es una gran noticia porque accedieron a un dólar muy barato en las últimas semanas o durante el último año incluso, y tuvieron los dólares en efectivo sin ningún problema. Depositados en su cuenta bancaria. Sí, el gobierno está bien, bueno, es verdad que cumple con los vencimientos de deuda, pero al decidir no hacer canjes, en realidad está exponiendo un poco a la gente o a los asalariados, digamos, cuando usa las reservas. Y con eso, bueno, pierde un poco de solvencia el Banco Central y porque aumenta lo las lógico que sería, desde la ignorancia de esto, sí, lo lógico sería que el gobierno pague desde el Tesoro, no desde el Banco Central, ¿verdad? Claro, eso, bueno, pero está bien, con una modificación en la Carta Orgánica sí, decidió hacerlo, y en realidad hay algunos que están de acuerdo, claro, porque las reservas no dan ningún rendimiento y creen que eso puede ser positivo. Bueno, hay quienes dicen que el Banco Central no tiene que tener autonomía. Claro, por el eso. Oficialismo, ¿no? Sí. El tema es que cuando el nivel de reservas es muy bajo, o sea, usar los pocos dólares que tiene ahora el gobierno, lo que termina haciendo es, bueno, alimentando las expectativas de devaluación y generando más inflación a futuro y más pobreza. O sea, eso concretamente el gobierno cuando dice que está pagando con el esfuerzo de los argentinos, dice la verdad. Sí. O sea, porque a futuro se cae el valor del peso y el poder de compra de la gente, y si vos no tenés capacidad para endeudarte afuera, porque tenés que pagar costos muy altos, entonces al final el ajuste se hace a través de la gente. Tenemos un par de minutos para que me cuentes algo sobre los instrumentos que acaba de sacar, el Bonar 2020 y los dos bonos en pesos. Sí, acaban de colocar hoy a la tarde el Bonar 2020, que vence ahora en 5 años. Sí. Eso obviamente es atractivo para los inversores que tienen mucho miedo, por ejemplo, a que los buitres avancen sobre la deuda argentina, porque es un bono bajo legislación argentina. Los otros eran bajo legislación extranjera. Pero es más de lo mismo, digamos. Hay instrumentos en el mercado que están prácticamente con las mismas características que este, con lo cual no resulta demasiado atractivo, más que para compañías que lo pueden llegar a usar como para evitar perder algo en sus balances. O sea, en vez de tener los dólares físicos, suscriben el bono y pueden valuarlo, por alguna cuestión técnica, pueden valuarlo a contado con liquidación en vez de a dólar oficial. El tema es el blue que nos deja esto. O sea, hubo una caída de reservas muy fuerte y ahora el dólar cobertura, que es el dólar de referencia que toma el tipo de cambio informal o en las cuevas para fijar la cotización del blue, saltó de 16 pesos a 19. Ahora con esta colocación bajará un poco a 18, pero es el nuevo precio que tiene el blue a partir de este pago que vimos ayer. Gracias, Nacho. Un abrazo. Anatomía en un instante y cerramos el programa. Esa es una foto que tiene un siglo, 100 años. Esa cara es reconocible aún a los 20 años y con una pipa, un vínculo extraño en el personaje. Es el subteniente Juan Domingo Perón en Paraná, Entre Ríos, donde estaba revistiendo como militar, recién recibido. Se van a cumplir 120 años del nacimiento de Perón el jueves. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió
a través de la legislatura, levantar un monumento a Perón en la Plaza Agustín P. Justo, que es la plaza que está frente a la aduana. Es un acto en el que no va a participar orgánicamente el peronismo, sino que va a participar Mauricio Macri, el Momo Venegas, Eduardo Duhalde, Hugo Moyano, gente de la oposición. Inesperadamente no va a haber una delegación del oficialismo. Bueno, el homenaje que Perón estaba necesitando en la ciudad de Buenos Aires y que realmente se le debía. Como decía Perón, en la Argentina todos somos peronistas, algunos a favor y otros en contra. Nos vemos la semana que viene.